Hola a todos, hoy hablaremos de las ideologías más influyentes del siglo XIX. Bueno, primero comenzamos con el conservadurismo que se da en Francia. Después el nacionalismo que es originado principalmente en la independencia de los Estados Unidos. Y después el liberalismo que surge en Inglaterra. Y por último el socialismo que es originario de Francia y de Gran Bretaña. Ahora acompáñenme por aquí y les mostraré las diferencias y similitudes de estas ideologías. Oh, claro. Primeramente encontramos una gran diferencia de preceptos entre el conservadurismo y el liberalismo, cada una piensa distinto de la otra. Después encontramos otra diferencia entre el liberalismo y el socialismo, una quiere monopolios y otra no. Y por otro lado encontramos que los nacionalistas y los liberales buscan libertades de sus derechos y su autonomía por medio de este proceso. Y por el último encontramos a los conservadores que quieren proteger el consumo interno de su país contra los de los nacionalistas. Primero tenemos el conservadurismo, el cual se extendió a países como lo fueron Italia, Alemania, Francia y principalmente Inglaterra. Luego tenemos el liberalismo, el cual llegó a países como lo fueron Alemania, Italia, Francia, España y Bélgica. Después vino el nacionalismo, el cual llegó a Alemania, Italia, Francia y Bélgica. Por último tenemos el socialismo, el cual llegó a Francia, Rusia, España e Inglaterra. Primero tenemos el conservadurismo. El conservadurismo fue un movimiento que lo que pretendía era conservar las viejas tradiciones del siglo XVII, como eran los monarcas absolutos y las monarquías institucionales. Finalmente tenemos el socialismo. El socialismo lo que pretendía era la unificación de un país mediante la desaparición de las clases sociales. La gran brecha entre el proletario y los burgueses estaba muy disminuida, por lo que el gobierno podía ser constituido por clases sociales más bajas como los proletarios. Tenemos el nacionalismo lo que pretendía era unificar una nación mediante un sentimiento que compartían un grupo de personas que pertenecían a esa nación. Luego tenemos el liberalismo pretendía un cambio radical en las estructuras políticas de un país o de una nación. Lo que quería era un gabinete nuevo, un gobierno fresco con ideas mucho más nuevas. Bueno, los puntos de atención del liberalismo eran que trataban de conseguir una igualdad jurídica y que era una división de tres poderes. En el caso de los conservadores, querían la exclusividad de la religión católica, también querían los poderes e ingresos que estuvieran en el centro del país todos y la división de los países en departamentos. En el socialismo, los principales puntos de atención o el principal punto de atención fueron los movimientos obreros que fueron ocasionados por el capitalismo y la desigualdad. Y en el caso del nacionalismo había dos tipos: el conservador, que era el orgánico, y el liberal, que era el puro, se podría decir. El conservador quería que hubiera una monarquía juntando a los estados, y en el liberal quería la república democrática. Bueno, nuestro tema central del video es el nacionalismo en Italia. El contexto histórico de la Europa del siglo XIX fue la expansión de las ideas liberales y nacionalistas, el surgimiento del socialismo y el surgimiento de las democracias gracias a la Revolución Francesa, que sirvió como inspiración. La unificación italiana fue un conflicto que tuvo lugar en la península itálica, en donde hubo varios obstáculos y diferencias para su realización. Los intereses y retos principales era formar una nación con todos los mini-estados que existían a través de una lucha armada. Por un lado estaban el bando italiano, que estaba representado por Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi, el cual quería hacer una república democrática, y por otro lado el austriaco, el cual estaba representado por Víctor Manuel II y el conde de Cavour, y al final ganó el bando monárquico.